Si mi pueblo se volviese y me buscase. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana. Gracias a Dios por sus bendiciones, por habernos dado un día más de vida, salud y de fuerza. Alabanzas a ese Dios todopoderoso. Amén. Hoy quiero saludar de una manera muy especial a todos los que nos miran, a todos los que nos ven, a todos los que nos siguen a través de esta página Antaño, una palabra de Dios para ti. Alabando es el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Hoy quiero leer la palabra en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Hoy estaré hablando bajo el tema las artimañas de Simón el mago. Gloria a Dios. Primero que todo, artimaña significa acción hábil, disimulada y generalmente malintencionada para conseguir algo, maniobra engañosa o fraudulenta. Alabanzas al Señor. Aquí podemos ver que la palabra nos habla de un mago que por mucho tiempo había ejercido la magia y había engañado a una gran parte de los de Samaria. Bendito sea el nombre del Señor. Pero podemos ver, primero que todo, la gran comisión se empezó a ejecutar en el momento que Saulo de Tarso se levanta en contra de la iglesia. Antes de la gran comisión llevarse a cabo, podemos ver que ya había sido el Pentecostés. La iglesia estaba unida, unánimes, todos estaban juntos en armonía. La palabra dice que todos tenían las mismas cosas, todos tenían un mismo sentir. Nadie llamaba ser dueño de nada, todo lo compartían. Y podemos ver que hay una armonía muy maravillosa en el inicio de la iglesia. Ahí están los apóstoles, ahí están los que se han convertido, todos están ahí en Jerusalén reunidos, esperando que las almas lleguen, que las almas vengan. Y qué bendición, todos están ahí acomodados. Pero podemos ver que ha pasado el tiempo. La promesa de que Cristo les había hablado ya se llevó a cabo. El Señor les dijo: quedaos en Jerusalén hasta que seáis bautizados, hasta que seáis investidos del poder de lo alto, y de ahí me van a ser testigo en Judea, en Samaria y en muchos lugares, y etcétera, etcétera. Y podemos ver que ya ha pasado el tiempo. Ahí todos están llenos del Espíritu Santo, todos, bendito sea el nombre del Señor, de una manera están ahí. Pero hay un problema, que ellos se olvidan de que el evangelio lo tenían que dispersar, lo tenían que de una u otra manera llevarlo a mucha gente que de una u otra manera necesitaba. Y podemos ver que cuando la iglesia está ahí acomodada, a Dios le toca levantar a un Saulo de Tarso. Primero todo empieza con la muerte de Esteban, y después dicen que las ropas de Esteban las ponen a los pies de un juez llamado Saulo de Tarso. Y podemos ver que Saulo, con poderes políticos del concilio, de una otra manera él consigue orden y permiso para poder perseguir la iglesia, para poderse perseguir y asolar de una otra manera a los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver que cuando Saulo se levanta a perseguir a la iglesia, empieza algo especial, empieza algo maravilloso. Que cuando la iglesia mira la amenaza, cuando la iglesia entiende que hay peligro si siguen ahí juntos, cuando la iglesia es dispersada, podemos ver que donde va cada uno de los discípulos, donde va cada uno de esos que se han convertido, pues donde ellos van, donde ellos llegan, van predicando el evangelio, van predicando la palabra, aleluya. Y ahí el evangelio empieza a llegar a muchas personas que no habían conocido, alabanza al Señor, la palabra. O sea que la gran comisión se empieza a ejecutar en el momento que Dios levanta a un Saulo de Tarso, porque los creyentes están acomodados. Hechos capítulo 8 versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte
Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y escuche, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces, cuando se levanta esta amenaza, oiga, los creyentes van, alabanza al Señor, y empieza, mi hermano, la gran comisión. Empiezan a ganar alma. El evangelio empieza a llegar a muchas partes donde había una gran necesidad. Pero el versículo 4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Qué hermoso. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, que cuando ellos son esparcidos es donde se empiezan a dar de cuenta que hay gente, que hay personas que necesitan ser alcanzados por el evangelio, que de una otra manera son presos, son cautivos del diablo, de las tinieblas. Y podemos ver, dice el versículo 5: entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y nos vamos a centrar aquí. Dice que Felipe llegó a la ciudad de Samaria, y cuando él llega allá, le empieza a predicar a estas personas de Cristo, alabanza al Señor. Y dice: y la gente unánime, con gozo, con alegría, escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, mi hermano, lo lindo. Mira esta imagen. Felipe no había experimentado esto. Cuando Felipe empieza a experimentar ver a los gentiles, ver un poco de almas que no conocen a Cristo, verlos contentos, regocijados, cuando Felipe empieza a ver el poder de Dios manifestado, aleluya, es cuando él sale a evangelizar, cuando él sale, mi hermano, a llevarle el evangelio, aleluya. Porque es que cuando usted y yo salimos, donde hay la necesidad, es donde hay respaldo, es donde Dios se mueve, es donde Dios se glorifica, aleluya. Es donde Dios manifiesta su poder. Hoy en día hay muchos creyentes que están llenos de la presencia de Dios, aleluya. Pero hay una competencia dentro de los templos. ¿Quién habla más lengua? ¿Quién danza más? Alabanza al Señor. Dios no nos tiene para eso. Dios nos tiene para que manifestemos su poder, su gloria, allá donde muchos no le conocen. Pero mira bien, hay algo curioso. Dice: Simón era un hechicero y por muchos años había practicado la hechicería. Era tan conocido en Samaria que incluso hasta los niños sabían quién era. Sus trucos mágicos eran tan sutiles que los habitantes de Samaria lo llamaban el gran poder de Dios. Mire algo, ahí en Samaria había un hombre, Simón, llamado Simón el Mago. Por muchos años este hombre de una u otra manera había ejercido la hechicería, la brujería. Por muchos años este hombre, a través de trucos, a través de magia, a través de todo lo que es ocultismo, brujería, había engañado a la gente de Samaria. Era tanto la fama de este hombre que hasta los niños conocían a este brujo. Y podemos decir que al no haber ningún referente más sobresaliente en Samaria, podemos decir que esos futuros niños podían estar siendo influenciados a un futuro seguir el camino, bendito sea el nombre del Señor, de aquí Simón el hechicero, bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver que la palabra dice: por muchos años, con trucos, con artimañas, había tenido a la gente engañada. Y era tan triste que la gente de Samaria decía, en todo esto que él hacía, que ese era el gran poder de Dios. La palabra mago puede indicar toda clase de prácticas
mágicas, magia vulgar, encantaciones, sortilegios, nigromancia, astrología, todas ellas comunes en el Imperio Romano. A veces se emplea como sinónimo de sabio, conocedor de la naturaleza o astrólogo, pero yo lo llamo brujo. Entonces aquí podemos ver que este hombre practicaba todas estas cosas. Este hombre tenía trucos. Este hombre, podemos ver que este hombre era un servidor, un instrumento de Satanás. Y este instrumento, Satanás por muchos años lo había usado en la región de Samaria para tener a este pueblo cautivo, bajo la ignorancia, bajo la idolatría, bajo el ocultismo. Bendito sea el nombre del Señor. Por muchos años este hombre se había sido pasar por un hombre grande, por un hombre importante, y mucha gente que estaba ahí en Samaria, bendito sea el nombre del Señor, recurría a él porque no había dónde más ir. Este hombre de una u otra manera se robaba la atención de todas las personas. Simón el mago por muchos años había ejercido sus encantamientos y brujería, pero lo curioso es que los enfermos seguían enfermos, los paralíticos seguían paralíticos, los ciegos seguían ciegos. Y lo más triste es que ahí en Samaria había un sinnúmero de endemoniados. Presta atención. O sea que aunque este hombre por muchos años había estado ahí, podemos ver que en Samaria había una gran necesidad. Habían enfermos, había una cantidad de personas, pero lo más tremendo es que había un sinnúmero también de endemoniados. Y podemos ver que pienso yo que muchos de esos endemoniados había sido gente que de una u otra manera había estado en una consulta, consultándole a él, haciendo una práctica de brujería, porque podemos ver que Satanás toma posesiones de esos lugares donde sobreabunda la brujería, la hechicería. El Señor reprenda la obra del diablo, pero también entendemos que la palabra dice que donde sobreabundó el pecado, también sobreabundó la gracia. Aleluya. Y aunque ahí está un brujo, un hechicero que ha tenido engañado por muchos años a los samaritanos, aleluya, en el plan de Dios estaba glorificarse. En el plan de Dios estaba darse a conocer, hacer entender a Samaria que había un Dios más poderoso que al Dios que le servía Simón, este brujo, este hechicero. Y eso es lo que hay que entender. Nuestro Dios es más poderoso que los brujos, que los hechiceros. Nuestro Dios es más poderoso. La gente, alabanza al Señor, podemos ver que muchos van a los brujos, muchos van a esas consultas, pero siguen enfermos, porque Satanás no puede sanar a nadie. El único que puede sanar al hombre del pecado, de la enfermedad, es Cristo, porque allá en la cruz del Calvario Él pagó nuestros precios. Por su llaga somos sanados, somos curados. Satanás no ha hecho nada por el hombre. Lo único que ha hecho Satanás por el hombre es destruirlo, sumergirlo más en el pecado, tenerlo atado. Bendito sea el nombre del Señor. Y aunque Simón era tenido por un grande ahí en Samaria y por sus conocidos, no había hecho nada por ellos. Aunque Simón era tan conocido y entre comillas era reconocido como una persona grande, él no había hecho nada por este pueblo. Lo que les había traído antes era maldición. Lo que les había traído era antes ruina, miseria y pobreza. Pero cuando llega Felipe a Samaria, llega con un poder, no como el que ejercía Simón el mago, sino con un poder extraordinario. Cuando Felipe llega a Samaria, él llega con un poder extraordinario, no con el poder de Simón, no, el mago no. Felipe llega con un poder, alabanza al Señor, que sanaba a los enfermos. Felipe llega con un poder que levantaba a los paralíticos. Felipe llega con un poder, alabanza al Señor, que de una u otra manera
hacía milagros y los ciegos miraban. Felipe llega con un poder que llama fuera a los demonios y el mismo diablo, a diferencia del brujo. Mientras el brujo estaba, los enfermos seguían enfermos, los paralíticos seguían paralíticos, aleluya, los endemoniados seguían endemoniados. Pero cuando llega Felipe, cuando llega el hombre, el varón de Dios, al siervo, aleluya, empieza a predicar la palabra en Samaria, aleluya, y empieza a predicar, pero también empieza a hacer prodigios, empieza a hacer milagros, porque eso es el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Alabanza. El evangelio no consiste solamente en palabras, sino en hechos, en poder, en demostración. Y aquí vemos a un Felipe, aleluya, orando por los enfermos, echando fuera a los demonios, haciendo milagros, haciendo sanidades. Ahorita, aleluya, la gente empieza a ver, que ahí llegó un hombre, aleluya, que ya no es como el brujo. Ahora llegó un hombre que no los entretiene, que no los tiene engañados, sino que ahora ha llegado un hombre que hace cosas extraordinarias, que hace sanidad, que hace prodigio, que el poder de Dios se manifiesto. Alabanza al Señor. Pero también, cuando llega Felipe, él manda llamar a sus compañeros. Y cuando llegan los compañeros de Felipe, llegaron con un poder que transforma, que salva, que liberta y que bautiza con el fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces podemos ver que cuando llega Felipe hay una revolución. Ahora la gente empieza a conocer el poder de Dios. Ahora la gente empieza a conocer la manifestación del Espíritu Santo. Ahora la gente empieza a conocer, aleluya, que hay un Dios, que había un Dios maravilloso que no les pedía plata para sanarlos. Ahora la gente empieza a ver que Felipe es diferente, que Felipe es totalmente diferente a esta divina, a este engañador, a este falso, a este hombre impío. Y la gente, aleluya, empieza a ver sus paralíticos, empieza a ver sus enfermos ser sanos, ser curados, ser bendecidos, porque eso es lo que hace el evangelio. Por eso usted y yo no podemos callar, por eso usted y yo tenemos que entender: hay una humanidad que nos necesita. La gente, mucha gente está engañada por el diablo, por los brujos, por sus instrumentos, por los hechiceros, pero usted y yo somos los llamados para romper el yugo del diablo. Usted y yo somos los llamados para hacerle entender a la gente que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que reina, que hay un Cristo que es propicio a su necesidad, a su dolor. La gente necesita de ese llamado, de ese ministerio que usted tiene, aleluya. No esté en su templo compitiendo por grandeza, por fama, por posición, por tener un puesto en el altar. No esté compitiendo con esas cosas. Llénese con Dios y vaya afuera, donde la gente te necesita, donde hay muchos cautivos, donde hay muchos presos, donde también Dios quiere manifestar su poder, su gloria. Porque hoy hay muchos creyentes que solamente ven el poder ahí en la iglesia, pero es que ese poder no solamente tiene que estar en la iglesia, también tiene que estar en la calle. Tenemos que llevar ese poder, esa gloria, esa unción, esa presencia, ese fuego a la calle. Oh, bendito es el nombre, Padre. Oh, te bendecimos, aleluya. Mañana, con la ayuda de Dios, seguiremos en la segunda parte de esto que estamos mirando, aleluya. Las artimañas de Simón el mago. Dios les bendiga. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amas
si olvidasen los rencores